la Universidad Abierta y a Distancia de México, la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas, presenta la autoevaluación de la materia Fundamentos de la Medicina Prehospitalaria. Docente, Georgina Mote Mejía. Alumno, Esaú Limón López. Preguntas a responder. ¿Cuál es el padecimiento o enfermedad que más es atendida en tu región o zona de trabajo? Bueno, pues en la actualidad, y a pesar de la zona geográfica que corresponde el municipio de Chalco, donde existen autopistas, carreteras, los traumatismos y accidentes automovilísticos podrían ser la atención de emergencias de primer orden. Pero bueno, finalmente esto ha sido superado principalmente por aquellas enfermedades de tipo metabólicas, específicamente la diabetes. Por lo menos, al menos 10 atenciones médicas, 8 son por complicaciones de hipoglucemia o hiperglucemia. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del técnico superior universitario en atención? Bueno, el técnico superior universitario en urgencias médicas debe de ser un profesional en el área de la salud, que debe proporcionar atención y cuidados al paciente que presenta algún tipo de urgencia médica, ya sea traumática o de tipo clínica, cuya responsabilidad es ser profesional con un alto valor ético y una buena praxis médica. Esto en el ámbito prehospitalario, siendo esta de calidad y de calidez, hasta que sea entregado en un hospital que le brindará los cuidados definitivos al paciente que estamos atendiendo. ¿Qué es la ética profesional? Bueno, la ética profesional es un conjunto de valores relacionados con la práctica médica, en este caso por parte del personal técnico superior universitario en urgencias médicas, considerando que su actuación debe de ir en función también del bienestar del paciente o del lesionado, obviamente en concordancia con los principios, con las normas y leyes, siempre salvaguardando la calidad de la vida, los derechos humanos y los derechos de los pacientes. Menciona algunas de las buenas prácticas que realizamos para mejorar el funcionamiento e integración como técnico superior universitario en urgencias médicas. Bueno, obviamente debemos de comenzar por respetar al paciente, a los familiares del paciente y a los compañeros que nos ayudan a atender este tipo de emergencias. Es importante también conducirnos con un principio de ética profesional. Debemos también tener una comunicación asertiva con los pacientes y los familiares. Obviamente portar nuestro uniforme, estar siempre aseado, limpio, descansar principalmente para mantener nuestros sentidos al máximo, y obviamente velar por el bienestar personal para que podamos brindar una buena atención. ¿Cuáles son los tipos de ambulancias? Bueno, básicamente se menciona, de acuerdo a la norma 036 de la Secretaría de Salud y Asistencia Médica, establece que existen ambulancias de tipo de traslado, que serían básicas, ambulancias de soporte básico de vida, ambulancias de soporte avanzado y desde luego ambulancias de terapia intensiva. Esto también va en función del equipo y del personal que se encuentre a bordo de la unidad. ¿Cuáles son los colores y tonos de ambulancia de urgencias? Bueno, en referencia a los tonos, podemos establecer que existe un horn, que es un sonido de cuerno o pato, también se le conoce, que equivale al claxon de los vehículos. Tenemos el tono while, que es un tono lento y de largo, y que esto es cuando circulamos en la ciudad o en carreteras con tránsito bajo o que es moderado. Tenemos también el tono yelp. El tono yelp es un tono rápido y corto. Este lo utilizamos en cruceros o intersecciones. También tenemos el tono high-low, que es una combinación de dos tonos largos y de los tonos cortos. Y también contamos con un sonido o un tono denominado pierce, que podríamos decir que es de metralla o metralleta, es decir, es un sonido constante, y esto lo utilizamos cuando hay congestionamientos vehiculares. Con respecto a la clasificación de los colores, esto debemos de entender que son la clasificación de los lesionados a través de un método conocido como triage, el cual se reconocen 4 colores o prioridades, a saber,
la prioridad 1 o roja, que nos habla de pacientes críticos, la prioridad número 2 o amarilla, que hace referencia a los pacientes que en un momento dado pueden esperar, aún teniendo lesiones, pueden ser retrasados un poco. Y tenemos también la prioridad 3, tercera prioridad o verde, que son aquellos pacientes que no tienen lesiones como tal, son personas que en un momento dado están involucradas en el accidente, pero no tienen otro daño, que inclusive pueden ayudarnos a atender a más víctimas. Tenemos también lo que sería la prioridad 4 o la prioridad negra, la cual nos hace referencia a los cadáveres o aquellos pacientes que por sus lesiones se consideran irrecuperables. ¿Qué es una urgencia? Bueno, pues vamos a considerar que una urgencia es la condición clínica por una enfermedad o por una lesión traumática que pone en riesgo la integridad física del paciente, de un tejido, de un órgano o inclusive la vida misma, y que obviamente requiere de una atención inmediata antes de ingresar a un hospital, y que al recibir esta atención pues debe ser trasladado a un centro hospitalario para su tratamiento definitivo. ¿Cuáles son los delitos que se cometen en la atención prehospitalaria? Bueno, básicamente mencionaremos que algunos de ellos son la omisión, la imprudencia, la impericia, la negligencia, la impericia temeraria, el peligro de contagio, el dolo y la negligencia médica. Trataremos de explicar algunos de ellos. Por ejemplo, la omisión se refiere a dejar de realizar un procedimiento o dejar de realizar una acción que pueda mejorar la condición del paciente y de un lesionado, obviamente esto derivando en un daño físico o incluso causándole la muerte a ese paciente. En el sentido de la imprudencia, bueno, vamos a considerar que es realizar una acción, un procedimiento que aún nosotros mismos, a sabiendas de que puede causar daño, pues lo ejecutamos en un paciente, en un lesionado. La impericia debemos de entenderla como es realizar un procedimiento sin tener los conocimientos y las habilidades previamente adquiridas y que obviamente van a llevar a causar un daño a esa persona lesionada. En el caso de la negligencia, bueno, podemos considerar que es la omisión de acción teniendo conocimiento y las habilidades, y que obviamente esto va a causar o repercutir un daño en el paciente. ¿Qué es el servicio médico de urgencias? Bueno, es una red compleja de servicios coordinados que proporcionan varios niveles de atención a la comunidad. Esto ante situaciones que ponen en peligro la integridad de una persona o la vida de las mismas. Dentro de sus funciones pues está la atención de casos de urgencias médicas, la atención de casos de desastres y la atención de eventos masivos con víctimas múltiples. ¿Qué es el riesgo presente y el riesgo potencial? Bueno, los riesgos presentes son todos aquellos que podemos observar o percibir a través de nuestros sentidos y que implican un peligro o una amenaza directa hacia el técnico superior universitario, hacia su equipo de trabajo o inclusive para el lesionado o los curiosos. En el caso sería el fuego, que podemos observarlo, que podemos sentir la radiación, que podemos observar la llama y que obviamente entonces hablamos de un peligro real o presente, ¿no? Lo mismo sería el humo, ¿no? A lo mejor no vemos dónde está el fuego, pero percibimos la sensación de humo o el olor. ¿Cuáles son los riesgos potenciales? Son aquellos que no se perciben tan fácilmente como un peligro, como una amenaza, y que en un momento dado ahí están hasta que algo modifique o bajo ciertas circunstancias le crea un riesgo presente, ¿no? En este caso, por ejemplo, una ventana está íntegra, pues no representa ningún peligro, pero podemos decir que es un peligro potencial, porque en el momento que esta ventana se rompa, pues veremos que ya los vidrios causarán un cierto riesgo. ¿Cuál es el equipo de protección personal del técnico superior universitario en urgencias médicas? Bueno, podemos entender que existe el EPP, el equipo de protección personal, formado básicamente por el casco de seguridad, el uniforme mismo, el calzado tipo bota de seguridad. Por otro lado tenemos el equipo de aislamiento de sustancias corporales, conocido como ASC. Ese va a estar conformado por gogles, cubrebocas y guantes. Tanto el EPP como la ASC son parte indispensable del técnico superior universitario en urgencias médicas para poder asistir o atender a un paciente.
¿Cuáles son los pasos para el proceso operativo de atención prehospitalaria? Bueno, básicamente hablamos de la preparación que debe de ir en función de los conocimientos, la preparación de las habilidades, obviamente la preparación del equipo, de la unidad, para que pueda prestarse el servicio. Posteriormente tendremos que hablar del paso del acceso al sistema, donde se requiere de los sistemas de telefonía, los sistemas de radiocomunicación para poder llamar al servicio de emergencia y poderlo activar. Una vez que se activa este sistema a través de este acceso telefónico, el siguiente paso es la alerta y el despacho de la ambulancia, la cual consiste en dar el llamado al personal, y que en un momento dado se dará la dirección, las circunstancias, lo que está ocurriendo en la emergencia, para que el personal a bordo de la ambulancia empiece a dirigirse hacia el lugar del accidente. En este caso, a esa etapa se le conoce como etapa de desplazamiento de la ambulancia. El acceso hasta el paciente es otro de los pasos, el cual puede ser de fácil acceso o puede convertirse en un acceso complicado, cuando hablamos de pacientes atrapados, de pacientes que están encerrados y que obviamente es difícil poderse acercar a ellos. Una vez que logramos accesar al paciente, el siguiente paso es el procedimiento de atención para estabilización y salvamento. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que necesitamos, una vez que tengamos contacto con el paciente, evaluarlo, identificar sus prioridades absolutas, considerar el mecanismo de lesión, considerar el mecanismo, la naturaleza de la enfermedad, comenzar a hacer una evaluación, comenzar a hacer un tratamiento para que ese paciente pueda estar en mejores condiciones. Una vez que empezamos este tratamiento, pasaríamos a través de lo que es el transporte del paciente hacia el hospital. Una vez que ha sido liberado, pues la prioridad es sacar a ese paciente que está en una situación crítica y ser llevado no al hospital más cercano, sino al hospital que realmente le brinda la atención. Una vez que se llega al hospital, bueno, se procede a la entrega del paciente a través de la documentación, limpieza y reabastecimiento. Y finalmente el último paso es el reinicio del ciclo. Una vez que terminamos, cerramos a través de la documentación de nuestros RAP y entonces nos preparamos para el siguiente servicio. ¿Cuáles son los criterios importantes para el traslado de un paciente a un hospital? Bueno, primero, todo paciente que está con su sistema de alerta afectado, que estuvo inconsciente por más de 5 minutos, son pacientes que deben de ser llevados a un hospital para que terminen ser revalorados por el servicio médico. Por otro lado, aquellos pacientes que han sido parte de un proceso de reanimación cardiopulmonar y que esta ha sido exitosa, pues obviamente necesitamos llevarlo a un hospital. Máxime si es en este caso un soporte básico, un soporte intermedio, obviamente necesitamos corroborar que ese paciente pueda estar estabilizado y solo será en el hospital. Finalmente, cuando todo paciente haya sufrido una obstrucción en la vía aérea y que ésta se haya liberado con éxito, pues es fundamental llevarlo a un hospital, puesto que no sabemos en qué condiciones o qué grado de afectación neurológica puede estar ese paciente por el lapso que se quedó sin oxígeno. Finalmente, los materiales didácticos fueron suficientes y estaban adecuadamente contextualizados. Esta materia contó con material e información necesaria para resolver las actividades y las tareas, así como el cumplimiento de los objetivos y las competencias de cada unidad. Y en materia en general, desde luego. Quizás donde deberíamos de considerar son las actualizaciones de las normas oficiales mexicanas, en este caso las que se encuentran vigentes, pero en términos generales todo el material ha sido muy aceptable en términos generales. A manera de conclusión, pues esta materia me ha parecido una de las materias que me ha permitido conformar el conocimiento adquirido a través de la experiencia, a través del método científico y desde luego con las materias que se han ido incrementando a lo largo de este primer semestre. Esta materia me ha permitido contextualizar desde luego todo el conocimiento y la razón de ser de la profesionalización del tema de urgencias médicas. Básicamente ese sería mi comentario. Si no hay otra situación, pues muchas gracias por su atención y nos veríamos en una próxima ocasión. Hasta luego.